a dibujar el antes y el después, el inicio y el final. Este bloque se encontraba en reposo. No se estaba moviendo. ¿De acuerdo? Ahí nomás ya puedo colocar que la velocidad inicial, para este caso, es 0. Su velocidad inicial. Me dice sobre el bloque de 4 kilogramos. Ah, de masa 4 kilogramos. La masa del bloque es de 4 kilogramos. Se le aplica una fuerza de 20 newton. Ya después se le va a aplicar una fuerza de 20 newton. Bueno, se le va a aplicar una fuerza de 20 newton. Y dice que durante un intervalo de tiempo de 0,1 segundo, de acá hasta acá, una variación de tiempo de 0,1 segundo. Ahora, ese bloque, después de ese pequeño tiempo, va a tener cierta velocidad, originado por esta fuerza externa F, una fuerza de 20 newton. Aquí posee una velocidad. ¿Cuál es esa velocidad? Es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es esa velocidad? Bueno, sobre el bloque de 4 kilogramos de masa, se aplica una fuerza de 20 newton durante un intervalo de tiempo de 0,1 segundo. Determine la rapidez que adquiere el bloque. Ojo que la masa no va a cambiar, las velocidades son pequeñas. La masa seguirá siendo 4 kilogramos. Y la fuerza se le ha aplicado solamente en ese intervalo de tiempo, de 0,1 segundo. Para poder determinar la velocidad, vamos a aplicar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. ¿Ah? Eso es lo que vamos a aplicar. Aplicamos el teorema del impulso y la cantidad de movimiento. Ya lo voy a abreviar. Bueno, esto menciona que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, la variación de la cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento al final, ¿verdad? Menos la cantidad de movimiento al inicio. Claro, para determinar la variación de la cantidad de movimiento, sería la cantidad de movimiento al final menos la cantidad de movimiento al inicio. Sabemos nosotros también de que el impulso se determina ¿cómo es el impulso? Como la fuerza por la variación del tiempo. Así que en vez de colocar el impulso voy a colocar la fuerza por la variación del tiempo. Eso es igual a la cantidad de movimiento al final. Eso es masa por la velocidad, en este caso la velocidad F que yo desconozco, menos la cantidad de movimiento al inicio. La masa por la fuerza, perdón, por la velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial, ojo. Ahora, reemplazamos. La fuerza es igual, en este caso, para el impulso, como 20, multiplicado por el tiempo. Eso es 0,1. Igual a la masa. La masa es de 4 kilogramos. Su velocidad final, perdón, es justamente la velocidad que yo quiero determinar. La masa inicial sigue siendo 4 kilogramos y al inicio estaba en reposo. Su velocidad es 0. ¿Ya? 20 por 0,1, eso sale 2, porque tenemos 4 veces la velocidad final. 4 por 0 es 0. Por lo tanto, decimos que la velocidad final es igual a 2 entre 4, que vendría a ser 0,5. 0,5 metros por segundos. ¿Ya? Y además es positivo, ¿cierto? Además es positivo. Puedo considerarle positivo, ¿no? Se entiende que el móvil comienza a moverse hacia la derecha. E incluso le puedo colocar el vector unitario Y, porque mi intención es decir que se está moviendo en el eje X. Y positivo porque se mueve hacia la derecha. ¿Ya? Hacia la derecha. Bien. Bueno, en este instante no, sino ya después. Bien. Muy bien. Entonces esta es una aplicación del impulso, del teorema del impulso y la cantidad de movimiento. La relación que existe entre el impulso y la cantidad de movimiento para este caso. ¿De acuerdo? Bien, vamos por el problema número 2.
Bueno, determine la velocidad que adquiere la persona de 60 kilogramos luego de lanzar el ladrillo de 3 kilogramos con una rapidez de 10 metros por segundo. Sugiero dibujar el antes y el después. Acá está el antes y aquí viene el después. O el inicio y el final, como desees. Tenemos el inicio. Por acá el final. Bueno. Aquí estaba la persona feliz de la vida, parado, tranquilo, nadie lo molesta, pero con su ladrillo en la mano. ¿Sabe para qué? Pero ahí está tranquilo y feliz, quietecito, con su ladrillo en la mano. Él y el ladrillo, todos ellos dos forman un pequeño sistema, ¿no? Y como todo, tiene su propia velocidad. La velocidad del conjunto, vamos a llamar la velocidad del conjunto, la velocidad del sistema, la velocidad de todo. No, esa velocidad yo sé que es cero. ¿Por qué digo que es cero? Porque la persona se encuentra sin moverse, está en estado de reposo, está tranquilo, entre comillas. Entonces determina la velocidad que adquiere después, dice la persona, de 60 kilogramos luego de lanzar el ladrillo de 3 kilogramos. Ojo que la masa del hombre es de 60 kilogramos. La masa del ladrillo solamente de 3 kilogramos. Se entiende que en total se tiene una masa de 63. Pero cuando el hombrecito quiere lanzar el ladrillo, con el ladrillo pues ya se lanza, se dispara. Entonces acá está el ladrillo, ¿no? Ya, el ladrillo comenzó a tomar velocidad. Esto, velocidad. Entonces el ladrillo es lanzado con una velocidad. Esa velocidad del ladrillo dice que es de 10 metros por segundo. Eso dice el ejercicio, ¿ya? Pero producto de que lance el ladrillo, el cuerpo tiende a retroceder, ¿no? Pues si tú lanzas con todo, te vas con todo también, pues, ¿no? Tienes que lanzar y retroceder. Bueno, tu cuerpo se va un poco para atrás. Y eso también genera una pequeña velocidad. Justamente esa es la velocidad que me están pidiendo, la velocidad del hombre. ¿Cuánto es? Luego el hombre comienza a retroceder, producto de que ha lanzado el bloque. Como verás, en el movimiento no hay ninguna fuerza externa como la fuerza de 20 newton que ha generado un impulso. Aquí no hay. Podríamos decir que se conserva la energía, debido a que no se aplica otra fuerza. Claro, considerando que el piso es liso también. Ojo que en el caso de las masas, por ejemplo acá la masa del hombre sigue siendo 60 kilogramos, y la masa del ladrillito es de 3 kilogramos. También no ha variado las masas. Pero tengamos en cuenta eso. Al no existir ninguna fuerza externa, como la fuerza de 20 que está en este caso, que esté en movimiento, solamente es lo que está el hombre nada más, podemos decir que se conserva el movimiento, la cantidad de movimiento. ¿No? Yo recuerdo que se conserva la cantidad de movimiento. Colocamos, se conserva la cantidad de movimiento. Se conserva la cantidad de movimiento. Y bueno, entonces, ¿qué implica eso? ¿No? ¿Qué implica que se conserve la cantidad de movimiento? Que la cantidad de movimiento al final debe ser igual a la cantidad de movimiento al inicio. Eso es lo que debe de cumplirse. O al revés, si deseas también. Igualito, tú ya entiendes. Bien, al inicio, ¿qué es lo que sucede? Tú sabes que la cantidad de movimiento se determina como la masa por la velocidad. La masa por la velocidad. Pero la masa al inicio, ¿cuánto es? 60 más 3, allá, eso es 63. Multiplicado por la velocidad, pero fíjate la velocidad, ¿cuánto es? La velocidad es 0. Repito, la cantidad de movimiento se determina como la masa por la velocidad. Veo que la masa es 63, porque todo es como un conjunto, 63, y la velocidad es 0. Ahora, en la parte final hay dos casos, tanto para el hombre y como para el ladrillo. La masa, voy a tener que determinar la cantidad de movimiento para el hombre y luego la cantidad de movimiento para el ladrillo. Primero empecemos con el hombre. La masa del hombre es de 60. Por la velocidad del hombre, que justamente es lo que yo deseo determinar. Esto más la masa del ladrillo, que es de 3 kilogramos, por la velocidad del ladrillo, que es 10. Por velocidad del ladrillo, que es 10. Ya está. Esto me sale 0.
es igual a 60 veces la velocidad del hombre más 30. Bueno, resolviendo esto me queda que la velocidad del hombre es menos 0,5. Como este movimiento ocurre en la horizontal, es I. ¿Y por qué me sale negativo? Vector unitario del eje horizontal, del eje X. ¿Y por qué metros por segundo, por favor, antes que me olvide? ¿Y por qué negativo? Porque a diferencia, ¿no es cierto?, del ladrillo que se mueve hacia la derecha y es positivo, el hombre se mueve hacia la izquierda y es considerado un movimiento negativo. Por eso se sale menos 0,5. ¿De acuerdo? Y esa vendría a ser la respuesta para el problema. Vamos pues con el problema número 3. Número 3. Una pequeña esfera de 0,1 kilogramos impacta contra la pared con 15 metros por segundo, con una velocidad de 15 metros por segundo, y rebota con una velocidad de 12 metros por segundo. Determine la variación de la cantidad de movimiento que experimenta la esfera. Dibujemos los dos casos. Va con 15 y rebota con 12. Así de simple. Es el primer caso y el segundo caso. La esferita va dirigida a chocarse. Acá está la esferita. ¿Ya? Ahí va. Dirigiéndose al choque. Y por aquí voy a dibujar el después. Cuando ya chocó y ahora ha rebotado. Ahí está. Eso. ¿Ya? Por aquí. Y por aquí. Bien, acá la velocidad del móvil, su velocidad es de 15. Ojo, esta es la velocidad inicial. ¿Ya? Su velocidad es 15 metros por segundo y rebota con una velocidad final de 12 metros por segundo, ¿no? De alguna manera se ha habido reducido. Además, la masa es de 0,1 kilogramos. La masa es de 0,1 kilogramos, tanto al inicio como al final. Bueno, determine la variación de la cantidad de movimiento. Al pedirnos la variación de la cantidad de movimiento, es esto lo que piden entonces. La variación de la cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Eso es lo que se está pidiendo. ¿Cuánto es? Ya sabes que la cantidad de movimiento se determina como la masa por la velocidad. Masa por velocidad. Masa por velocidad. Masa por velocidad. No lo olvides, ¿ah? Cantidad de movimiento al final. Masa. Ahí está la masa. Por la velocidad. La velocidad es la velocidad F. Menos. Masa. Oye, pero es la misma masa. ¿Ya? Por la velocidad inicial, 15. Acá tenemos que tener cuidado. Fíjate en el detalle, que si esta velocidad se mueve hacia la derecha, es positiva. ¿Cierto? Positiva, en el eje Y. Y esta que se mueve a la izquierda va a ser negativa, porque se mueve a la izquierda. Entonces, ojo aquí también, ¿eh? La masa, como es la misma, se puede factorizar. Me va a quedar con la velocidad final menos la velocidad inicial, que es 15. Le voy a colocar todavía velocidad inicial, todavía. ¿Eh? Velocidad inicial, así nada más. Bueno, ahora sí lo reemplazo. La masa sé que es 0,1. Ya lo he factorizado para ambos casos, hay una resta. Y ahora sí voy a colocar los valores de la velocidad con su respectivo signo. Este 15, perdón, la velocidad final primero. Este 12 que se dirige hacia la izquierda debe de ser negativo. Porque se dirige hacia la izquierda. ¿Ya? La velocidad inicial es 15 aquí. Positivo porque se dirige hacia la derecha. Positivo. Y eso me va a terminar dando una respuesta. Bueno, acá me sale menos 27, 0,1. Bueno, eso sale 2,7. Negativo, por supuesto. ¿Ya? Negativo. Y como se trata de la variación, eso pues ya sabemos, ¿no? Ah, ojo, Y. Le coloco Y. ¿Por qué ocurre este movimiento en el eje X?
Esto se mide en kilogramos por metro sobre segundo. ¿Ya? Pero esa vendría a ser la variación de la cantidad de movimiento, menos 2,7 kilogramos por metro sobre segundo en el eje X. ¿Ya? Bien, ahí está entonces. Vamos con el problema número 4. 4. Desde un bloque de 2 kilogramos se le aplica una fuerza constante de 30 newton hacia arriba. Ah, muy bien. O sea que este bloque estaba feliz aquí, sentado ahí en el piso, sin hacer nada. Y se le ha aplicado una fuerza vertical hacia arriba de 30 newton. La masa del bloque, la masa es de 2 kilogramos, ¿verdad? Pero se le ha aplicado una fuerza hacia arriba, de esta forma, ¿no? Perpendicular. Es una fuerza de 30 newton. Ya, bueno, se le aplica una fuerza ¿en cuánto tiempo? A ver. El bloque de 2 kilogramos se le aplica una fuerza constante de 30 newtons hacia arriba. Determine el impulso resultante sobre el bloque en 5 segundos. Ah, bueno, el movimiento en 5 segundos. Por ahí coloco 5 segundos. Pero bueno, en esos 5 segundos se va a elevar el bloque, ¿cierto? Entonces se va a elevar. El bloque ya no va a estar apoyado en el piso. El bloque va a estar elevado. Más o menos por aquí, por ejemplo. Por ahí se puede encontrar el bloque. Recuerda que ha sido alzado con una fuerza de 30 newton. Pero sucede que estando ya en el aire, cuando ya no tiene contacto con el suelo, también es víctima de su fuerza de gravedad. Colocamos acá la fuerza de gravedad, que es la masa por la aceleración de la gravedad. La masa es de 2 kilogramos. Por la aceleración de la gravedad, que debería ser 10. Entonces estamos hablando de 20 newton. Pero sí, lo va a tener que elevar, ya que la fuerza de 30 es superior a la fuerza de 20. Y ahí tenemos una fuerza resultante. Va a ganar la fuerza verde, ¿cierto? De 30 newton. Pero ¿en cuánto le gana? Porque esta es la fuerza resultante. Lo va a ganar en 30 menos 20, o sea, en 10. 10 newton. Entonces, la fuerza resultante es 10 newton. Con 10 newton se está elevando a este bloque. Muy bien, a mí me están preguntando a ver, determine el impulso. El impulso se calcula como la fuerza aplicada por la variación del tiempo. El impulso es igual a la fuerza. La fuerza resultante es 10, multiplicado por la variación del tiempo. Esto va a ocurrir en 5 segundos. Muy bien, eso me sale 50. Como es hacia arriba, le puedo colocar J, porque ese es el vector unitario que se coloca cuando trabajamos en el eje vertical. Recuerda que si trabajamos en el eje horizontal es el vector unitario I. Pero J sería si trabajamos en la vertical. Además, si está dirigido hacia arriba es positivo. Positivo. Y bueno, el impulso es la multiplicación de la fuerza por el tiempo, ¿no? La fuerza se mide en newton y el tiempo en segundos. Así que el impulso es positivo 50 J. 50 newton por segundo. Esa sería la respuesta. Continuamos. Problema número 5. Problema número 5. De
¿De qué se trata el problema número 5? Un joven salta con 8 metros por segundo, velocidad horizontalmente, dice, sobre un coche, y luego queda de pie sobre el coche. Determine la nueva rapidez que adquiere el coche. Dibujemos un antes y un después. El antes y viene el después. Bien, acá tenemos a la persona que está corriendo. ¿De acuerdo? Esta persona ya se está desplazando con la intención de saltar encima de este coche. Ahí está. ¿Ya? Bien, en ese instante, antes de que todavía llegue a posarse en el coche, el hombre tiene una cierta velocidad, ¿no? Su velocidad, la del hombre, por supuesto, es de 8 metros por segundo. Esa es la velocidad del hombrecito. 8 metros por segundo. Obviamente, en este caso, la velocidad del coche, ¿ya? La velocidad del coche es de 0. No se mueve, está en reposo. Otra característica es que la masa del hombre es una masa m y la masa del coche es 3m. Tener en cuenta ese detalle. En este caso, ambos están separados, cada uno con cierta velocidad con su masa, con su velocidad en reposo y con su masa. Se puede determinar la cantidad de movimiento que existe en este momento. Aquí antes, pero después, el hombrecito ya se encuentra encima del cochecito. El cochecito está plano. Y producto del movimiento de la persona, ¿no? Este coche va a comenzar a moverse. Va a comenzar a moverse. Pero el hombre ya no. El hombre se queda tranquilo. Quietecito ahí. ¿No es cierto? Quietecito. Más bien, entre comillas, quietecito, más bien todo el sistema, todo esto, tiene una propia velocidad. Se mueve en la misma velocidad. Su velocidad, vamos a llamarle la velocidad del sistema. ¿Cuánto es esa? Bueno, no sabemos si me pide eso, pero bueno, esa es la velocidad del sistema. Más bien con respecto a la masa total aquí, ¿cuánto es? Ahora ya no están separados, están juntos. Si la masa del hombre es m y la masa del cochecito es 3m, la masa total acá es 4m. ¿Ah? Bien. Además se mueven a cierta velocidad, lo que yo llamo la velocidad del sistema. Bien, así está. Determine la rapidez que adquiere el coche. Efectivamente, me está pidiendo la velocidad del sistema. La velocidad del coche es la misma que la velocidad del hombre y la misma que la velocidad del sistema, porque todos forman uno solo. ¿Ya? Bien. Como vemos, aquí tampoco veo que se le aplique una fuerza externa. O sea, este hombre se está moviendo por sí mismo, no alguien lo está jalando, nadie lo ha empujado, ni nada por el estilo, solamente se está moviendo de esa forma. O nadie lo está jalando en ese tiempo de que se transforma de aquí a aquí. No ha pasado una fuerza externa. Lo que puedo decir entonces es que se conserva la cantidad de movimiento. Se conserva la cantidad de movimiento. Se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, lo que puedo decir es que la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, o perdón, la cantidad de movimiento inicial, ¿ya? Es la misma que la cantidad de movimiento final. Al inicio notamos dos casos distintos, ¿no? Tanto para el hombre como para el coche. La masa del hombre es m, su velocidad es 8, más
La del coche aquí, su masa es 3m, su velocidad es 0, y la cantidad de movimiento al final, la masa total ahora es 4m, porque ahora son un todo, y su velocidad es la velocidad que yo quiero determinar. Muy bien, este 0 por 3m se va a cancelar, me va a quedar solamente 8 por m. Igual a 4 por m por la velocidad del sistema. Se cancela y me va a quedar solamente 2. La velocidad que adquiere el coche, o el hombre, o todo, es de 2 metros por segundo. Positivo, además, incluso le puedo colocar por acá la letra I, que es lo que hace referencia que se transporta en el eje X y es positivo porque va hacia la derecha. Y ahí tienes el resultado. ¿Ya? La velocidad del sistema es simplemente 2 metros por segundo. Muy bien, jovencito.